Bien, amigos, tenemos al licenciado Pelegrín Castillo. Licenciado Pelegrín Castillo fue convocado a la revista 110 hace 3 semanas para hablar de un tema específico que, por razones traumáticas o traumatológicas, tuvimos la necesidad de abandonar el programa y justamente quedó una etapa por hablar de ella, que es del año 1996 hasta hoy. Sin embargo, yo quiero dejarle al licenciado Castillo, que todos los días nos convoca para una conferencia sobre geopolítica y sobre problemas interesantísimos, que nadie se ocupa de ellos, sino Pelegrín Castillo y su fuerza. Pero yo quiero, antes del 96 para acá, dejarte una agenda para que un día con tiempo nos hablemos, porque independientemente de los afectos, yo creo que cuando se fundó la Fuerza Nacional Progresista, que era un grupo bastante, era más grande que hoy, Recuerdo que estaba Prota, estaba Ramón Emilio. Hoy murió. Celso. Ayer murió Enriquillo Rivas, Enriquillo. que fue fundador de la Fuerza Nacional Progresista quería y decir miembro que por en ese momento, la primera década. que había necesidad de partidos que formen conciencia nacional. Yo dije, este es mi partido. Pero resulta que con el tiempo han pasado una serie de cosas que yo las entiendo, porque entiendo a todo el mundo, pero todo el mundo no la entiende. Cuando el partido deja de masificarse y opta por ser conciencia nacional. Y hay temas como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Quien inicia eso es la fuerza aquí. Y metieron preso a un presidente de la República. Y obligaron a Balaguer a ajustarse a su propia ley. La lucha contra las drogas fueron muy claras. Las relaciones con Estados Unidos nunca se perdieron, que nosotros no podíamos inventar con otro tipo de tendencia. No hablemos de migración, frontera y Haití. A ellos, el doctor Peña en un momento le llamó nacionalistas de hojalata. Pero con el tiempo vimos que la fuerza se hace aliado del PLD. Pero solamente al PLD de Leonel le renuncia a Danilo. Entonces, el PLD bueno era Leonel y el PLD malo era Danilo. Después, en el Congreso, tienen un pleito con Estados Unidos grande con el problema de los aviones. Es decir, y vamos a tener aviones y no vamos a tumbar la droga. No, la droga no es. Echaron su pleito. Con el asunto de frontera, el territorio, el hasta muro, donde llega el país. el marítimo. muro. No. Los límites marítimos. Los límites territoriales. El límite marítimo, el teléfono que se coge para llamar a las personas cuando están presos, al abogado, todas esas cosas es la fuerza. Y viene el problema ahora, desgraciadamente, que lo tenemos todos los descendientes de árabes y mucho más los arbajes. Y es que cuando el presidente da alguna señal de que está siguiendo una línea que a la fuerza no le gusta, entonces la fuerza apunta para otra parte. ¿Verdad? Mire. Sí. Pero espérese, a usted no mencionó en ese grupo de conquista de la Fuerza Nacional Progresista una muy importante y que si se ponderara bien le significara muchos votos, o que es la ley de correr los días feriados para el... Muy bien, pero te quiero decir también algo en reconocimiento a que todo el mundo tiene corrientes
Pelegrín Castillo, con todo eso que yo he mencionado, no le cabe todo lo que yo dije. No. Porque él estuvo en el Congreso, inexplicablemente, siendo el PRD en un momento dado el enemigo número uno de la fuerza y la fuerza del PRD. Pelegrín tuvo relaciones muy buenas con todos los legisladores. Qué y bueno. Le sacaban su comida aparte. Así que él también no era Vinicito. No era Vinicio. Su hermano, su vicepresidente. Sí. Pero esto era un punto que quizás un día nosotros hablemos de alianzas y aliados. ¿Cuál debe ser el comportamiento? Si es cómplice o es aliado. Doctor, adelante. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí de nuevo. El programa anterior... Vamos 96 para acá y olvídese de todo lo que le dije. El programa anterior fue muy comentado, a mí me llegó un feedback muy positivo, porque mucha gente no conocía muchas de las cosas que habíamos dicho. Y yo estoy seguro de que en este programa, donde vamos a analizar de lo sucedido del 96 a la fecha, también va a ser muy orientador para mucha gente que ve el problema de Haití, pero no ve cómo hemos llegado a una situación donde República Dominicana está en alto riesgo, su existencia misma está comprometida. Ahora, en lo concerniente a lo que usted acaba de señalar, yo me comprometo a venir a hacer uno o varios programas sobre la historia de la Fuerza Nacional Progresista. Qué bien. Y la historia de las alianzas. Y eso incluye hasta el presente. Nosotros tratamos de hacer una política en base a una visión de nación. Pelegrín, no podemos entrar porque cuando tú hables de la historia de la fuerza y de la justificación de todas esas acciones que de seguro tú tienes respuesta, vas a tener que comenzar con la independencia y la restauración. Sí, claro. Tienes que decir si Santana es bueno o malo. Sí, no podemos analizar eso porque en el documento a veces mucha gente está bien. Me preguntan por qué nos preocupamos por el tema haitiano. Yo le digo, mire, lo remito al documento del 16 de enero de 1843. De los 160 firmas del manifiesto de independencia, ahí estaba la de mi tatarabuelo. Seguro. Y si se van al monumento de la restauración, en Capotillo, en la lista de los generales, los 100 y pico de generales y líderes que lucharon por la restauración, ahí está el nombre de mi bisabuelo. El 96. Entonces, 96. Miren, en el 96 hay una situación especial en el país. Al doctor Balaguer le habían recortado el mandato por una línea de los Estados Unidos, de Canadá, a través de la OEA, después de descalificar las elecciones como elecciones fraudulentas. Pero los que estábamos en las interioridades del proceso sabíamos que aunque ese fue un proceso realmente con muchos problemas, el motivo real de esa decisión de recortarle el periodo, que técnicamente fue un golpe de Estado, porque ya él había sido proclamado por la Junta, había sido proclamado por la Asamblea, y se le amenazó con una especie de levantamiento, de insurrección y de aislamiento internacional, y el doctor Balaguer, ya anciano, limitado, optó por buscar una fórmula que no ahondara la crisis. Entonces, entre el 94 y el 96 se fueron definiendo las opciones. Nosotros jugamos un papel
a favor de que se constituyera el Frente Patriótico. El doctor Castillo, lo quiero recordar, fue el dirigente político que primero planteó la necesidad de un pacto de Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Recuerdo que ese discurso se pronunció en el Hotel Lina ante delegaciones del PLD y del Partido Reformista, y que después el doctor Balaguer se hizo leer el discurso del doctor Castillo por lo menos en 2 ocasiones para entender la propuesta. Eso fue a mediados, para mayo de 1995. Usted le preguntaba a Leonel Fernández a principios de 1995 si él iba a ser presidente de la República, y probablemente le iba a decir que eso era muy difícil, que eso era algo que no estaba en su expectativa. Sin embargo, la coyuntura es la que genera la opción, el nuevo liderazgo. Y eso ha sido así siempre. Las coyunturas tienen unas características que son las que generan el liderazgo, el nuevo liderazgo de recambio. En esa coyuntura había una situación nacional, internacional complicada, y eso favoreció al PLD, que tenía 18.000 miembros, 13.000 miembros y 5.000 circulistas en ese momento. Y ya nosotros estábamos aliados al PLD, que mucha gente no lo sabe, propiamente desde 1990. Entonces, ¿qué pasa? En ese periodo de transición, a mí me llama Vitelio Mejía Ortiz, director de Migración, que había sido dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Y me dice, mira, Pelegrín, nosotros tenemos el proyecto de migración listo. Y ¿Él fue antes o después del de ustedes, del director de ustedes? Él fue antes. Él fue en el periodo último del doctor Balaguer. Entonces Vitelio me dice, nosotros tenemos el proyecto de ley de migración listo para enviarlo al Congreso. Ya yo era diputado, yo había entrado en las elecciones de 1994. ¿Tú estarías dispuesto a impulsar esa legislación? Yo le dije, para mí es un honor, vamos a trabajarla, yo la impulso desde el Congreso, sea que lo mande directamente al Ejecutivo, sea que me lo entreguen a mí el proyecto para someterlo. Lo importante que quiero resaltar es que ese proyecto de ley ya había sido evaluado y recomendado por la Organización Internacional de las Migraciones, que había traído al país uno de sus expertos y había trabajado con el equipo de migración del país, y se elaboró un proyecto con estándares internacionales. Ese proyecto estaba listo para la entrega al Congreso, iniciar el proceso de sustituir la vieja ley de migración por esta ley actualizada. Entre paréntesis ahí, Pelegrín, cuando se habla de estándares internacionales, ¿de qué es que estamos hablando? Mira, básicamente lo que se quería era que el proyecto reflejara lo que en ese momento, que no es este, era el conjunto de prácticas, de procedimientos, de criterios con que se manejaba la migración, tanto por parte de los estados como por parte de los derechos que tiene que tener una persona que está practicando migración, ya sea saliendo de su país, ya sea retornando a su país. Entonces, lo bueno del caso es que yo me reuní con ese experto y él me dijo, no, esto está argentino, fue director de migración de Argentina, un alto cargo de toda la vida de Argentina, y ese proyecto estaba listo en el 96. ¿Qué pasa?
Estuvimos discutiendo sobre si someterlo o no someterlo antes de las elecciones. Y yo consulté con la gente del PLD. Los PLDistas me dijeron que ellos preferían que eso se discutiera después de las elecciones, no antes. Porque ese era un proyecto muy importante y la atención estaba concentrada en el tema, en otros temas, pero fundamentalmente en el tema electoral, y que era mejor que ese tema no entrara, pero que se iba a asumir tan pronto se produjera un cambio de gobierno. Efectivamente, como ganó Leonel Fernández en una segunda vuelta, yo recuerdo que se inició el proceso. Se inició el proceso, lo inició Taína Gotró. En ese entonces, discúlpeme, Sí. licenciado, el PRD con el doctor Peña Gómez a la cabeza entendía que ese discurso relacionado con el tema haitiano tenía que ver precisamente con sus aspiraciones políticas y una intención de bloquearlo. Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pasadas las elecciones, Taína Gotró era directora de migración. Y yo me acerqué, hablé con ella, hablamos con otros funcionarios del gobierno, consultoría jurídica, y lo que se acordó fue que antes de enviarlo al Congreso, se socializara el proyecto con otros sectores de la vida nacional, y para eso se organizó un seminario en INTEC. Ahí se dio algo que lo quiero relatar porque es muy resaltante. Yo diría que fue la muestra más directa que uno tuvo de cómo las potencias usaban sus poderes, los programas de cooperación, los apoyos económicos para doblegar la soberanía de los estados. Porque la materia de migración es una materia de la competencia exclusiva de los estados, es del ámbito reservado de los estados. ¿Qué pasa? Ese proyecto se estaba discutiendo, pero al mismo tiempo Taína Gotró tomó unas decisiones en materia migratoria porque había un flujo migratorio creciente. Yo te diría, Leonel tomó la presidencia en agosto del 96. Entre enero y febrero del 97, la directora de migración empezó un programa de repatriaciones hacia Haití y se produjo algo que ya yo lo relaté en mi libro, pero voy a entrar en más detalles. En el libro Haití y los intereses nacionales, ahí se produjo una amenaza de la Unión Europea de suspender los programas de cooperación de República Dominicana si continuaban las repatriaciones. Y la amenaza la profirió un funcionario que había estado aquí en República Dominicana, Martino Meloni, representando a Lomé. Incluso nosotros teníamos una comunicación cuando él estuvo aquí frecuente, analizando las relaciones insulares y las relaciones internacionales. Y cuando vemos esa amenaza de que se suspende el programa de cooperación de Europa si continúan las repatriaciones, yo llamé a Martino Meloni a Bruselas, porque teníamos confianza, habíamos hablado mucho del tema, y yo le pregunto que por qué ellos hacen eso. Entonces él me dice, mira, hay dos razones. Si ustedes continúan las repatriaciones, lo que se ha logrado en términos de estabilizar Haití se va a perder
Haití no va a poder manejar esto con las nuevas autoridades que tiene. Y lo segundo es que en la transición el gobierno dominicano, el doctor Balaguer, había firmado un acuerdo auspiciado por Europa, por los ACP Europa, un acuerdo binacional. Recuérdense que en ese periodo vino al país Aristide como presidente de Haití, que lo habían repuesto. Coincidió con una presencia de un grupo multinacional de observadores. Y vino Preval como primer ministro. El punto, si mal no recuerdo, ahí fue que se firma el acuerdo para la constitución de la Comisión Mixta Binacional. Y entonces, una de las cláusulas de ese acuerdo, que nunca fue enviado al Congreso, que nunca lo aprobó el Congreso, por tanto no era vinculante, decía que los temas migratorios entre los dos países se iban a discutir en el ámbito de la Comisión Mixta Binacional. Y yo le decía, mira, doctor Meloni, eso es inconstitucional. Eso, nosotros no tenemos que discutir las políticas migratorias con Haití. Además, el acuerdo de Washington, que es el que está aprobado por ambos congresos, y el modus operandi de 1939 establece las bases. Entonces ese acuerdo que usted me menciona no ha sido realmente aprobado por el Congreso y no debe ser aprobado por el Congreso, porque el Congreso no puede entregar su política, una política de soberanía, sería inconstitucional, a una discusión en una comisión mixta binacional. Que para llegar a acuerdos. ¿Eso se firmó en el gobierno de Balaguer, usted dice? Eso se firmó en la transición. En la transición. Terminando el gobierno del doctor Balaguer, y él me lo echaba en cara. Me dice, no, pero es que ustedes no pueden tomar medidas como esta de repatriaciones sin discutirlo en el ámbito de la comisión mixta, porque eso se acordó. Yo le dije, pero ese acuerdo no es válido. Y además, ese acuerdo fue resultado, esa fue una consecuencia de la crisis del 94. Una imposición. Una imposición. ¿Qué pasa? Ahí eso tuvo muchas consecuencias, porque el gobierno dominicano cedió a las presiones. Claro, nosotros sabemos que además de la presión europea, se produjo entonces la presión norteamericana. En el fondo, en esta materia, Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea actúan de cónsul y hacen entonces una presión sobre el Estado Dominicano, el gobierno del doctor Fernández, que estaba empezando, que no tenía control del Congreso y que además no estaba en una línea de confrontarse con esos poderes internacionales. Lo que hace es parar las repatriaciones. Recuerdo porque fue así, porque me lo confirmó la misma Taina Gotró, que recibió instrucciones de que parara de inmediato las repatriaciones. Y el tema de la ley de migración que se estaba discutiendo para enviarla al Congreso con el visto bueno de Elohim, entonces se suspendió. ¿Qué pasó? Empezó una discusión ya no de la ley, que era lo correcto, sino de unos acuerdos binacionales en materia migratoria. La ley la engavetaron en Cancillería porque salió del ámbito de Interior y Policía y fue a la Cancillería, que presidía cabezaba el doctor Eduardo Latorre.
Y ahí estuvo desde el 97, 98, 99, aproximadamente 3 años, en una gaveta, en lo que se avanzaba en los acuerdos de migración binacional. Ahí se pudo ver cómo se usaba la fuerza del poder económico de Europa y de Estados Unidos para que República Dominicana no pudiera ejercer sus políticas de repatriación, como lo hacen todos los estados. Yo recuerdo que preparamos una carta de protesta, varios legisladores, fueron unos 30 legisladores, protestando la posición de la Unión Europea. La norteamericana la daban por implícita, porque nunca fue pública en ese tema, pero nosotros sabíamos que los que estaban moviendo esa corriente eran los norteamericanos. Porque, repito, en esa materia trabajan en forma muy estrecha y en muchas otras. Entonces, ¿qué pasó? Y esto es bueno no olvidarlo. Recuerdo que hay un amigo embajador que fue el que estuvo al frente de las negociaciones. Nosotros le dimos seguimiento a esas negociaciones bilaterales. Yo le advertía, mira, mientras ustedes están discutiendo con los haitianos unos acuerdos que no se van a cumplir, porque los que están aprobados no se cumplen, pero ustedes están cediéndole a las presiones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. En lo que ustedes discuten eso, los haitianos están penetrando el territorio del país, porque no estamos aplicando la ley nuestra, la vigente. No estamos discutiendo el proyecto que tenía el visto bueno de la OIN y nos hemos sentado a discutir unos protocolos que al final los haitianos tampoco van a respetar. Efectivamente tuvimos hasta 1999 el país discutiendo eso, se llegó a unos acuerdos que nunca fueron enviados al Congreso. En Haití no se mandaron al Parlamento porque en ese momento el Parlamento dejó de funcionar, dejó de existir. Cosas de la vida haitiana muy comunes. Y pero esos acuerdos estuvieron listos ya para ser enviados a los distintos... Debieron ser enviados, pero no lo enviaron. Aquí no lo enviaron, porque ellos sabían que eso era inconstitucional. Sí. Eso lo hicieron para complacer a la Unión Europea y a los Estados Unidos y a los organismos de Naciones Unidas y de la OEA, porque así es que quieren manejar la crisis de Haití. Al final del periodo, entonces, se desengaveta la ley de migración, el proyecto de ley de migración, para el 27 de febrero del 2000, y se envía al Congreso. Se envía al Congreso y entra ya en el proceso político. En el 2000, obviamente, ya estábamos en elecciones, en febrero del 2000, ese tema los partidos no lo iban a tratar, entre otras cosas porque, vamos a decirlo con claridad, aquí hay unos segmentos electorales que se pueden calificar como el voto haitiano. Es un voto haitiano que ha ido creciendo en forma irregular, pero que es una realidad y todos los partidos lo saben. Y no es un asunto que surgió de un periodo específico, venía ya desde la década de los 70. Pero contrario a lo que mucha gente esperaba, fue el gobierno de Hipólito Mejía el que empujó la ley de migración. Ahí vamos, vamos por partes. Entra entonces el debate de la ley de migración en el Congreso. La vicepresidenta, doña Milagro Ortiz, que encabeza la corriente de toda la agenda
de liberalización de los flujos migratorios en la isla, para decirlo en un lenguaje técnico. Encabeza la descalificación de la ley que había hecho Migración con el apoyo de Lovín, y empiezan a satanizarla como una ley antiinmigrante, como una ley que viola derechos humanos. ¿Qué había pasado? Que nuestro amigo, el embajador Wenceslao Guerrero Pou, le agregó algunos artículos para enfrentar el tema de las migraciones de las parturientas y de los enfermos a los hospitales, que eran discutibles, pero era discutible en el Congreso. Pero la ley en general estaban en buenas condiciones para ser aprobada. Pero desde el gobierno no querían esa ley. Concretamente, el canciller Tolentino y la vicepresidenta no querían esa ley. La satanizaron a tal punto que se retiró del Congreso. Entonces, se le encomendó a una comisión encabezada por el doctor Willy Lozano, que nunca falta, sí. A mi amiga y condiscípula Carmen Amelia Cedeño Sedano, y a Fran Báez, eran dos sociólogos y una abogada, elaboraron un nuevo proyecto de ley para regular mejor los flujos migratorios, especialmente el tema de Haití. Bueno, ellos duraron un año tratados por la Cancillería, elaborando un anteproyecto de ley, que cuando va al Congreso, estoy hablando 2001, 2002, es tan escandaloso por la cantidad de garantías de procedimiento, de protección que ponen en favor de los migrantes, que virtualmente anulaban la capacidad del Estado de repatriar. Y el asunto se convierte en un tema tan delicado que el propio Congreso Nacional le pide a Tolentino que por favor retire ese proyecto. Entonces ahí se perdió otro año con la ley de migración. Con la ley de migración. Al final se forma una comisión a solicitud de Tolentino, en la que yo participo por la Cámara de Diputados, el senador Rodríguez Adame por el Senado, del PRD. Incorporamos a Alejandro González Pons, a Eduardo García Michel, el PLD recomendó al doctor, estaba el doctor Hubiera y estaba Fran Báez, los que elaboraron la ley. Estuvieron ahí presentes en la discusión de esa ley. Bueno, avanzamos muchísimo en ponernos de acuerdo. Ellos no quisieron que participara Wenceslao Guerrero Pou, que debía participar porque él era el encargado de asuntos haitianos y había discutido los protocolos, pero la Cancillería no lo quería en la negociación. También rechazaron que mi propuesta de que Juan Miguel Castillo fuera parte del equipo de juristas que discutiera, porque estaban muy desequilibrados, había pocos juristas y muchos abogados, muchos economistas y muchos sociólogos, para una ley que necesitaba sobre todo el cuidado jurídico. Entonces,
Al final ya teníamos un producto por lo menos de consenso de las principales fuerzas que interactuaban en esto, pero se produjo un cambio en Cancillería. Renunció Tolentino y al renunciar al Tolentino, venir Frank Guerrero, Wenceslao Guerrero volvió a retomar el proyecto original. Entonces, lo que acordamos en la comisión y lo que acordamos los legisladores fue, miren, vamos a enviar todo esto, porque al final son anteproyectos y proyectos, al Congreso, para que sea el Senado de la República primero y después la Cámara las que decidan la aprobación de esta ley. Pero no la discusión que se dé en el Congreso, que no sigamos perdiendo tiempo, porque la crisis haitiana se agrava, los problemas migratorios se agravan. En ese momento se podía hablar de problemas migratorios, ahora ya es un problema de ocupación territorial. Pero quiero hacer ese recuento porque es importante tener la perspectiva general. Omití mencionar al doctor Carlos Dore, que fue parte de la comisión que discutió el tema. Bueno. Ahora, la ley tal y como se aprobó, Pelegrín, es una ley bastante buena. No, voy ahora a explicar cómo se aprobó, en qué contexto se aprobó. Pero antes de explicar cómo se aprobó, es necesario que hablemos de un proceso paralelo que se estaba dando en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Y esto es importante que la gente lo conozca para que vea los vínculos que hay entre los intereses comerciales, económicos y los intereses de Estado de tener herramientas para controlar los procesos de flujo migratorios. Los intereses económicos gravitaron mucho en ese proceso. Me explico. Mira, antes del 2000, aquí se generó un movimiento que se constituyó un comité, el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que lo encabezaba el doctor Armando Armenteros. Ese comité, del que yo fui fundador, tomó la iniciativa de varias iniciativas dirigidas a que la comunidad internacional asumiera con seriedad el tema haitiano. Y cuando se dijo que se iba a producir un gran encuentro en República Dominicana de los ACP y la Unión Europea, entendimos que ese era el mejor escenario para hacer un planteamiento internacional. Entonces, ese comité fue, concretamente yo fui con miembros del comité, donde el doctor Balaguer, donde el presidente Hipólito Mejía nos reunimos con él y con el presidente Leonel Fernández y miembros del comité político. Ahí el movimiento del Comité de Solidaridad Internacional con Haití quería aprovechar esa reunión para entregarle un documento en esa movimiento donde había gente muy diversa, de derecha, de izquierda, una expresión de la sociedad dominicana. Se produjo algo muy interesante, que fue que todo el liderazgo asumió como válido el discurso de que había que buscar una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Desde ese momento, yo recuerdo que nosotros fuimos a casa de don Ángel Miolán y nos reunimos con el presidente Mejía. En ese momento él era candidato y allí estaban los miembros del comité y él fue con parte de su equipo. Y él designó a don Ángel y a William Hanna como los delegados
del PRD y designó el doctor Balaguer designó a Joaquín Ricardo y a Víctor Gómez Berger como los delegados, sus representantes personales y del partido. 2 cancilleres. Y el presidente Mejía nombró 2 figuras emblemáticas. El PLD formalmente no acreditó a nadie, pero efectivamente estaba presente el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández como expresión de esa corriente. ¿Qué pasó? Esto es bueno tenerlo presente. El presidente Mejía adoptó ese compromiso con nosotros de suscribir ese documento, de apoyar ese movimiento, de internacionalizar la solución dominicana a los problemas haitianos. Pero en el PRD, en ese momento había una corriente en otra línea. Y recordamos que después de esa reunión, el presidente Mejía fue con el secretario general, en ese entonces, el licenciado Toy Decán, a una reunión de la Internacional Socialista que se dio aquí en la región, donde estaba, si mal no recuerdo, creo que era Mitterrand que estaba presente en la región. El punto es que cuando el presidente Mejía viene de esa reunión, nos mandó un mensaje contradictorio porque planteó la famosa tesis de que las relaciones con Haití eran las de un matrimonio sin divorcio, una fórmula que se usaba mucho en el ámbito PRDista. Que el pájaro de las 2 alas. Y dijo que era lo mismo que había dicho Aristides, lo dijo él, de que éramos 2 alas de un mismo pájaro. Eso nosotros le pedimos explicaciones a don Ángel y al doctor William, porque lo que estamos buscando es internacionalizar la solución, no insularizar la solución, porque eso es un detallito. Y yo confirmé que el presidente Mejía, ya electo presidente, en realidad tenía un enfoque que tenía unos riesgos importantes, y lo pude comprobar a lo largo del gobierno. Recuerdo que fui con un importante legislador norteamericano a un encuentro con él. El legislador norteamericano me dijo, acompáñame. Y yo estuve en la reunión y ellos conversaron de diversos temas, pero yo aproveché y le dije, mire, presidente, usted va para Naciones Unidas, su primera aparición en Naciones Unidas va a ser ahora. Eso era empezando el gobierno. Aproveche, porque ese es el escenario. Acuérdese el compromiso con el movimiento Haití, Comité de Solidaridad Internacional con Haití. Aproveche para que usted haga el planteamiento en el ámbito de Naciones Unidas. Me llamó la atención que el presidente Mejía, con su estilo característico y con un enfoque muy, vamos a decir, pragmático o ecléctico, como le gusta a él decir, me dijo, mira, el problema es que Naciones Unidas no tiene cuarto. Los que tienen cuarto para resolver ese problema son esta gente, los norteamericanos. Y es con ellos que tenemos que hablar. Yo le dije, mire, presidente, acuérdese que este es un problema de un Estado fallido y que el problema no lo vamos a resolver convirtiéndonos nosotros en administradores de la crisis, cobrando por administrar la crisis haitiana, porque eso es lo que los norteamericanos quieren. Eso es lo que los norteamericanos quieren. Pero el presidente Mejía en Naciones Unidas más o menos dijo lo que, no lo dijo con la claridad y la contundencia con que lo está diciendo el presidente Abinader ahora, pero lo dijo.
Y eso era muy importante. Entonces, voy a tratar de abreviar porque es una historia larguísima. Sí. No, y y va para el libro. ¿Cómo fue que finalmente se aprobó la ley? Entonces, ¿qué pasa? No, antes de eso vale la pena destacar que cuando se empieza a discutir el DR Casta, a mí me informan que el DR Casta a República Dominicana la aceptan en las negociaciones que tenían 7 años por una razón. ¿Cuál era la razón? La razón era que el presidente Aristide y el presidente Mejía habían tenido una reunión con el presidente Bush en la cumbre de Quebec, y en la cumbre de Quebec le llevaron una propuesta de un entendimiento para combinar la cesión de República Dominicana al DR Casta y el compromiso de República Dominicana de manejar las relaciones con Haití a través de la ley HOT y la ley Health, de esquema de coproducción. Yo eso lo confirmo en Washington después, porque yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y participé en esas negociaciones. Cuando legisladores norteamericanos me dicen a mí que en un evento público que felicitan a República Dominicana, y me acompañaba el diputado Cruz Pichardo del PRD, por el compromiso asumido con Haití. Y yo hago la pregunta, pero ¿cuál es el compromiso que se ha asumido con Haití? Porque las negociaciones son de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos para un acuerdo comercial. ¿Cuáles son esos compromisos? Tengo la oportunidad de preguntarle a Robert Zelit aquí, y Robert Zelit en el Senado ratifica que ellos accedieron a que República Dominicana participara en el DR Casta con el esquema con el que hemos estado perdiendo, todos los años hemos estado perdiendo, en términos comerciales. ¿A cambio de qué? A cambio de que nosotros asumiéramos un compromiso con Haití. Eso no está en la letra del tratado, sino que fue el compromiso político, de alta política, que se adoptó en el gobierno del presidente Mejía. Al final, bueno, voy a abreviar, eso fue objeto de muchas discusiones. Yo tuve una discusión con altos cargos del Departamento de Estado y Luis Álvarez Renta, que fue el ideólogo de todo eso. Porque yo le decía, los problemas de un Estado fallido no se van a resolver con comercio e inversión. Se necesita un compromiso de otro tipo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al final entramos amarrados al DR Casta con ese esquema, y eso tenía unos riesgos porque Estados Unidos iba a usar el arma económica para condicionarnos en las políticas migratorias, en las políticas de nacionalidad, en la llamada política de derechos humanos, usado como arma para resolver el problema haitiano en República Dominicana. Ahora se está hablando de que en el DR Casta hay unas normativas que se están invocando para buscarle una solución al problema de las condiciones laborales de los Claro, porque eso, pero todo eso se le advirtió. ¿Cuál era la posición del gobierno en ese momento? Bueno, que nosotros el problema lo tenemos, que tenemos que sacarle algún beneficio. Obviamente, ¿quién era que le estaba sacando beneficio? Pues se estaba usando la carta haitiana como un factor de negociación. Como un factor de negociación. Vamos a tener que hacer otro programa, pero sí, antes, para continuar ahí, antes yo quería hacer una mención de algo que pasó en el gobierno del presidente Fernández, que fue muy relevante también, que tiene que ver con todo esto. El gobierno dominicano aceptó que ingresáramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una decisión desafortunada,
Ese es un tema largo. Sí. Sí, es un tema largo. Pero yo fui el presidente del comité, de la comisión de juristas, de diputados, que acompañó a los representantes del Estado a la primera audiencia del primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Y quiero que sepan, que en ese momento, ya ahí, en esa audiencia, se vio la estrategia de Estados Unidos, de los grupos que están manejando esto, porque era un plan muy claro. Claro, vamos a dejarlo ahí. Pellegrín, nos quedamos, como quien dice, en el 2004. Falta analizar el derrocamiento de Aristide y el papel de República Dominicana y una serie de cosas más. Y de ahí hasta el presente. Gracias, Pellegrín. Porque eso la gente tiene que conocerlo. Gracias, Pellegrín. Nos acaba de dejar con el sabor en la boca para seguir continuando con el manjar en otra próxima entrega. Volvemos en breve.